Algunas cosas que ignorábamos, no sabíamos que el presidente Milei era teólogo, además de economista. Tampoco sabíamos para qué fue a llorar al Papa Francisco si después de su entierro hace una interpretación libre de la Biblia como si fuera un teólogo para decir que el Estado es el maligno. Y además hay una cuestión básica. Las interpretaciones teocráticas o teológicas de la política llevan a mal puerto. Y si no, fíjense en los fundamentalismos. Fíjense en Irán, que ahí sí tienen un teócrata gobernando. Sí, y así les va. Así llevan las interpretaciones delirantes del Corán, las interpretan, las llevan a la política y terminan prohibiéndole a las mujeres que muestren la cara. Sí, así, ahí es donde llevan las interpretaciones teocráticas de la política. Por algo la Argentina es un Estado laico, ¿sí? Que se confiesa y se profesa básicamente católico, no evangelista, pero es un Estado laico básicamente, donde se supone que el laicismo permite un grado de racionalidad que es otra cosa diferente que los razonamientos religiosos. Pero si seguimos con los razonamientos teológicos al estilo de los que hace el presidente Milei, uno puede citar el famoso versículo del Evangelio de San Mateo, ¿sí? Que dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, si el Estado es el maligno, hay que conocer al maligno por sus frutos. ¿Y cuáles son esos frutos? Y ahí sí uno puede decir, por eso los combate Milei, porque considera que son una encarnación del maligno. Si el Estado es el maligno, las encarnaciones, las obras del Estado son obras del maligno. El Garrahan es obra del maligno. Estamos en problemas, ¿eh? Me parece que estamos en una concepción diferente de lo que es bueno y lo que es malo para los argentinos. El CONICET es obra del maligno, el INTA es obra del maligno. Los gasoductos que deberían haber sido terminados, y enseguida vamos a analizarlo, son obras del maligno. Las obras públicas son obras del maligno. Las rutas a las que le cortaron el mantenimiento son obras del maligno y por eso no se las mantiene y por eso se las maltrata. Las universidades públicas son obras del maligno. Si el Estado es el maligno, todo lo público es obra del maligno. Y entonces por eso se lo desatiende, le cortan la guita, los maltratan, echan a la gente, cortan la plata a los científicos de modo tal que haya una fuga de cerebros en la Argentina. ¿O es solamente una cuestión de inútiles o de tipos que solamente quieren achicar presupuestos? ¿O hay por detrás, para lograr ese recorte de presupuestos, utilizan este tipo de coartada teológica? No sé. Se verá con los tiempos, pero lo que se ve es que aquella frase que muchos de nosotros dijimos, bueno, es una frase de influencer más que de presidente, de que él era el topo que venía a destruir el Estado por dentro, a la luz de lo que está pasando con el Garrahan, con el CONICET, con las universidades públicas, con las obras públicas, con los gasoductos, no era tan en broma que lo decía Milei en aquel momento, ni bien había asumido y empezaba sus primeras giras. Escúchenlo. Amo ser el tope dentro del Estado. Soy el que destruye el Estado desde adentro. Es como estar infiltrado en las filas enemigas. Es decir, la reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado. Y yo odio tanto al Estado que estoy dispuesto a soportar todo este tipo de mentiras, calumnias, injurias, tanto sobre mi persona como mis seres más queridos, que son mi hermana y mis perros y mis padres, con tal de destruir al Estado. Bueno, a la luz de lo que está pasando, uno dice, bueno, ya no era solamente una exageración, una frase de campaña, una frase de influencer, sino que a la luz de lo que está pasando, acá lo tienen. El presidente que prefería mostrarse como el león, tal vez lo tengamos que mostrar como el topo, que efectivamente está haciendo verdad esa frase que acabamos de escuchar y que muchos de nosotros dijimos, bueno, no, es una exageración, es el jefe de Estado, como el jefe de Estado va a ser el encargado de maltratar y destruir al Estado. En especial porque alguien puede decir, esto es una figura del Código Penal, porque el incumplimiento de los deberes de funcionario público y una cantidad de cosas le pueden caber a un presidente que sistemáticamente maltrata y destruye todo aquello que había de bueno en el Estado, porque no estamos hablando
de corregir para mejorar, sino que estamos hablando de destruir. Y fíjense lo que pasó solamente en esta semana. Miren para atrás y piensen en lo que pasó esta semana. Y ahí se ve claramente que esa frase de venir a destruir el Estado por dentro, por lo menos ahora uno tiene que empezar a tomarla de otra manera. Fíjense lo que pasó en la crisis del gas. Ustedes saben que en el peor momento de la ola de frío nos enteramos que nos aumentaron el gas 1.500% promedio a todos los argentinos, que se suponía que ese aumento en el precio del gas iba a ser para que no hubiera subsidios y que hubiera más obras y mejor provisión de gas, por lo menos en la interpretación de la biblioteca Milei. Pero nos enteramos que aquella frase de Milei cuando dijo no hay plata para obra pública también se iba a aplicar a los gasoductos. Y ahí es donde uno dice, che, esta idea de destruir el Estado, de que no haya más obra pública, ¿es solo una picardía? ¿Es solo para mantener ese personaje de influencer extremo? ¿O termina siendo un tiro en los pies? Volvemos a la frase, porque recordemos que aquellas frases que todos nosotros decíamos, bueno, che, no se va a animar, es un disparate, todo no puede tener sentido, existieron y ahora, 1 año y medio después, empezamos a decir, che, pero está cumpliendo con lo que a todos nosotros nos pareció una exageración. Escuchen. ¿Qué vas a hacer con las obras públicas que ya estaban licitadas? Porque esta es una respuesta a la que vas a dar importante para los políticos, los micropolíticos, intendentes y tantos del interior. Nosotros no tenemos plata. No tenemos plata. Con lo cual, esas obras pueden ser entregadas a el sector privado, y que las termine el sector privado. Nosotros no tenemos plata. Si hay déficit fiscal. ¿Y con qué te la paga el intendente? Que busquen la forma de financiarlo. ¿Eso va a ser para todos? Al principio no va a haber obra pública. Vamos a ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena. Y entonces le buscará la forma el que hace el proyecto. No hay plata. Sea donde sea. No hay plata. No hay plata, Alejandro, no hay plata. Si no hacemos el ajuste fiscal, nos vamos a la hiper. Bueno, la cuestión es que esto se cumplió. Y se cumplió de modo tal que ahora el gobierno que tiene penuria de dólares se da cuenta, o por lo menos no sé si se da cuenta, pero los que miramos la realidad un poquito de atrás, nos damos cuenta el error, el peso del error de esto. Porque hemos llegado al absurdo que en el país de Vaca Muerta, o sea, en el país del segundo yacimiento mundial más importante del mundo, después de Qatar, de shale gas, en el país donde podríamos proveer a la Argentina durante 50 años de gas y a todos los países de la región por gasoducto, y podríamos exportar GNL al mundo, en ese país que se llama la Argentina, esta semana faltó el gas. ¿Faltó el gas de qué manera? Las fábricas que tienen contrato de gas no tuvieron gas. Y eso que es recesión. Si hubiera habido economía funcionando a pleno, se hubiera notado mucho más el faltante de gas. Los que fueron a cargar GNC se dieron cuenta que no había gas en las estaciones de servicio. En diferentes lugares del país también faltó gas y en especial el caso paradigmático es el de Mar del Plata. Después vamos a contar y vamos a volver a lo que pasó en Mar del Plata y cómo se conjugan ahí el silencio de la casta política, que en este caso son aliados del gobierno, con la falta de obras. Pero en este desastre que hubo esta semana, por la cual, este papelón por el cual en el país de Vaca Muerta faltó gas, ¿echaron a alguien? No. Cuando fue la crisis energética con la cual faltó generación de luz y hubo cortes de luz durante el verano, ¿echaron a alguien? No. O sea que todos aquellos que se supone que le avisaron al gobierno, al ministro de Economía, al presidente, que iba a haber problemas con la electricidad en verano, con el gas en invierno por la falta de obras públicas, le dijeron no, adelante, no las vamos a hacer. Por eso no echaron a nadie. Echaron funcionarios por cualquier pelotudez, pero por esto, que se supone que era grave, que alguien debió haber tomado las cartas en el asunto para que no sucediera, no echaron a nadie. Entonces, quiere decir que lo sabían y lo dejaron correr. Dejaron correr de manera conocida, a sabiendas, el papelón por el cual en el país de Vaca Muerta faltó el gas. ¿Y por qué faltó el gas? Y acá les voy a hacer una enumeración. A ver si podemos ver el mapa de los gasoductos. Estos son los gasoductos, ¿sí?, que mueven el gas
¿Desde dónde? Desde Vaca Muerta. Esta es la zona de Vaca Muerta. Y entonces ahí uno empieza a ver, porque se hizo el relevamiento de qué cosas está hecha y qué cosas están pendientes. El gasoducto Néstor Kirchner, aquel que se hizo con el impuesto a la riqueza, ¿sí? Una herejía, digamos, en el idioma libertario. Bueno, ese gasoducto estaba listo al 80%. Sin embargo, faltaban, es el gasoducto rojo, ¿sí? Que viene hasta por acá. Ese gasoducto tenía el 80% de avance, ¿sí? Y sin embargo, no avanzó. Las plantas compresoras del gasoducto era lo que había que terminar y hubieran servido para duplicar la capacidad de transporte desde Vaca Muerta. No se hizo. ¿Por qué? Porque no había plata para obras públicas. El segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner hasta San Jerónimo, ¿sí? Hasta la provincia de Santa Fe. ¿Sí? Ese tampoco se hizo. ¿Sí? La obra fue suspendida y no se licitó ni avanzó durante el actual gobierno. O sea, ¿cómo puede ser que estando sentados en un lugar de gas, nadie quiera construirlo en la iniciativa privada? Entonces algo falló en el análisis del presidente Milei. El gasoducto norte, que iba a permitir que llegara el gas a todo el norte argentino, a gas que venía de Bolivia. Bolivia se quedó sin gas, entonces se iba a reversar el gasoducto. Iban a hacer las plantas compresoras al revés. La obra se ralentizó al mínimo con problemas en la finalización del sentido de flujo en plantas compresoras claves, como Ferreira, Dianfunes, Santiago del Estero, etc. Conclusión, no funciona. Y acá viene lo que yo le decía de Mar del Plata, porque acá sí que están los mecanismos de la casta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de casta? De lo que privilegian los intereses políticos por sobre los intereses de la gente. Más o menos por acá debería estar la planta de las armas, ¿sí? Estaba terminada en un 80%. Hubo el asunto de la falta de pago, el corte de la obra pública, se frenó la obra. ¿Qué pasó? Faltó el gas en Mar del Plata. ¿Cuál fue la reacción del intendente Guillermo Montenegro? Nada. Problema meteorológico, el frío, qué sé yo. Claro, Montenegro está desesperado por integrar las listas con la Libertad Avanza, entonces no va a decir nada sobre lo que le privó de gas al 30% de los vecinos de Mar del Plata. Cuando digo el 30% es porque algunos se quedaron con baja presión de gas y a otros directamente les cortaron el gas y tuvieron que esperar una reconexión manual porque había entrado aire en las tuberías. El intendente Montenegro no dijo ni una palabra sobre que la culpa era del gobierno que había cortado la obra pública, porque los intereses políticos, vale decir, los mecanismos de casta, como dirían en el mundo libertario, primaron más. Y primaron más los intereses de hacer una alianza política que el padecimiento de frío de los marplatenses en el peor momento del frío. Entonces uno dice, bueno, ¿fueron inútiles o lo hicieron a propósito? O sea, los topos, el topo Milei y todos los topitos que están destruyendo el Estado por el mandato de Milei, ¿lo hicieron por inútiles o lo hicieron a sabiendas? No sé, es una pregunta que quedará para la historia, pero lo que es evidente es que el topo está trabajando. Y está trabajando para destruir muchas cosas en el Estado. Y si no, piensen en la crisis del Garrahan. ¿Cómo interpretar la crisis del Garrahan sino como otro acto del topo? Y sus topitos, claro. Si uno lo mira desde el punto de vista presupuestario, lo que gasta el Garrahan es nada en el presupuesto. Nada. ¿Sí? Uno de los diputados analizó y dijo, lo que se gasta en el aumento que le dieron a la CIDE para espiar gente, bueno, con eso resolvían el aumento y el conflicto del Garrahan. No solo no le dieron aumento, no se sientan a negociar con los gremios, sino que además modificaron los reglamentos para castigar todavía más a los becarios y a los próximos becarios. Y uno dice, bueno, el Garrahan, entonces uno tiene que pensar que es obra del maligno, es una obra del maligno y por eso se lo combate de esta manera y se maltrata a los médicos y se invita a los médicos a que se vayan del Garrahan y que a las enfermeras del Garrahan tengan que vivir vendiendo tortas o que algún radiólogo tenga que hacer Uber porque están ganando una miseria, porque les congelaron los sueldos. El Garrahan es obra del maligno y por eso hay que atacarlo de esta manera. ¿Qué decir de la ciencia? Claro,
Si nos encarrilamos en un estado teológico o teocrático, la ciencia genera desconfianza, porque la ciencia es la encarnación de la razón. ¿Cuántas discusiones ha habido entre ciencia y religión? ¿Será por eso? Porque también considera que la ciencia que se hace desde el Estado es una obra del maligno. Sino, ¿cómo explicar que le cortaron los sueldos a los investigadores del CONICET? Hay una fuga de cerebro de científicos de la Argentina que se van, ¿a dónde? A Uruguay, a Brasil, a donde pueden, porque acá están ganando una miseria. El INTA, el INTI, lugares donde hay ingenieros, gente que trabaja en tecnologías para mejorar la producción argentina, pasa lo mismo. Tanto que las organizaciones agropecuarias están preocupadas por lo que van a hacer con el INTA. ¿Sí? Fíjense los presupuestos, si ustedes quieren hablar, deben ser obra del maligno el INTA, el INTI y el CONICET, porque ahí es donde los países desarrollados, esos que admira el presidente Milei, invierten entre el 2 y el 4% de sus PBIs en ciencia. La Argentina, que invertía hasta el presupuesto último, ¿sí?, el 0,19, ahora invierte solamente el 0,13. Debe ser una obra del maligno la ciencia en la Argentina, si no nos explica por qué semejante ataque. Y entonces ahí uno dice, bueno, y queda la otra crisis que fue tan mal manejada por estos muchachos que no sabemos si son topos, son inútiles o están haciendo las cosas a propósito. Y ahí sí uno puede sospechar un poco más, que es la crisis YPF. Porque en la crisis YPF, que no es solamente YPF, la empresa que nosotros conocemos, las estaciones de servicio, YPF es la dueña del 70% de las áreas de Vaca Muerta, de ese mismo lugar al que el propio gobierno apuesta para que le traiga dólares y le mantenga este modelo de importaciones baratas y muchos dólares que entren por el petróleo, el gas, la minería, el campo. Entonces, YPF es eso. Pero también hay que decir que una cosa es privatizar YPF, como quería el presidente Milei, en su afán privatizador, y otra cosa es regalar YPF. La torpeza, o no, de lo que hizo el gobierno con el juicio del fondo buitre Balfour en Estados Unidos, da para pensar que no están queriendo que se privatice, sino que esa empresa va a terminar siendo regalada. Y ahí es donde dice, che, nadie pensó que se están pegando un tiro en el pie, que no van a tener divisas, que permitir que avanzara el juicio del fondo buitre como lo permitió el gobierno, ignorando las advertencias de sus propios amigos, va a terminar en que YPF no va a dar plata, no va a traer dólares y el propio gobierno se va a quedar sin esos dólares que tanto necesita. ¿Lo hicieron de inútiles o lo hicieron de topos? De topos que vienen a destruir el Estado. No sé, la verdad que eso lo juzgará la historia, pero lo cierto es que cuando uno ve, primero, la cantidad de veces que el fondo Balfour mandó mensajes para ver si podían negociar y bajar la plata y avanzar en la negociación, desde el gobierno lo ignoraron. No dice, bueno, se equivocaron, soberbia. El propio procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, que tenía un conflicto de intereses antes de irse, hizo lo correcto. Se presentó en Estados Unidos y dijo, no, nosotros no vamos a pagar, vamos a seguir este juicio. Pero también recomendó que hubiera un carril de negociación en privado. Desde el gobierno no le dieron bola. Y ahí uno dice, che, ¿y quién fue el sucesor de Barra? Santiago Castro Videla, ¿sí? Es el nuevo procurador del Tesoro, ahí lo tienen. Y uno dice, ¿y qué tiene que ver esto con el juicio YPF? Mira, casualidad o no, será cuestión del topo o de los amigos del topo. Lo cierto es que este señor fue socio de Alberto Bianchi. ¿Quién es Alberto Bianchi? Actuó como testigo experto por la parte de Balfour. O sea, es un argentino que terminó asesorando y actuando como testigo del fondo buitre. No sé cómo se llamaba esto en otra época. Cipayo, esas cosas. Bueno, por una antigüedad. Alberto Bianchi, socio en un estudio jurídico del actual procurador, ¿sí?, fue testigo experto de Balfour en el litigio contra la Argentina por YPF. ¿Sí? Entonces ahí uno dice, sí, pero entonces, ¿quién atiende el mostrador de la defensa de los intereses de la Argentina? ¿Lo atiende Milei? ¿Fue casualidad que el presidente Milei, recuerden, el domingo pasado nosotros lo mostramos acá, fue y se presentó con su perro, uno de sus perros, en un streaming
con el buzo de YPF el día antes que se conociera la sentencia delirante de la jueza Loretta Presca, que dice que la Argentina tiene que darle el 51% de las acciones de YPF al fondo buitre. Un disparate absoluto. Pero si bien el gobierno apeló, hizo en términos formales, hizo un escrito correcto apelando, lo que dijo Milei, que esto era culpa de Kicillof y de Cristina y qué sé yo, va a ser utilizado seguramente por el propio Fondo Balfour en contra de la Argentina. Entonces uno dice, bueno, ¿qué están queriendo? ¿Que YPF se privatice o que YPF se regale? Se la queden ya sin poner un peso para el Estado argentino por ese 51% de las acciones y sobre todo por el 70% de las áreas de vaca muerta. ¿Es de esta manera que lo van a privatizar sin que entre nada de plata al Estado argentino? Y ahí uno dice, che, ¿YPF es obra del maligno también? YPF es obra del maligno y por ende merece ser maltratada de esta manera y cedida, regalada a un fondo buitre con toda la maniobra que hubo, porque además no lo quiero aburrir con tecnicismos, pero se agarran de un estatuto por encima de una ley argentina de expropiación, en fin, un disparate que no aguanta el menor análisis jurídico y que solamente puede suceder en un contexto de imposición y de relaciones carnales entre Estados Unidos y la Argentina. Claro, sucede en el peor momento, con el peor presidente, para enfrentar o discutir algo que suceda en los Estados Unidos. Entonces ahí es donde uno vuelve a preguntarse, ¿son inútiles o lo hicieron a propósito? Porque si no, al procurador, incluso el procurador del Tesoro, que fue socio del tipo que atestiguó contra la Argentina en el juicio de los fondos buitres, uno debería decirle, hermano, correte de acá, no sos garantía para esto. Pero estaba sentado ahí. Y es el que sucedió a Rodolfo Barra, que también se había inhibido porque había tenido algún tipo de conflicto de interés. Este no se inhibió, no se inhibió. A lo sumo no habrá firmado el escrito. Pero entonces, ¿quién está defendiendo los intereses de la Argentina? Los intereses de la Argentina lo están defendiendo los topos, y los topos no terminarán trabajando para los buitres. Bienvenidos. Esto es GPS.